Bueno, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que nos vean. Soy Diego Ayo y voy a dirigir Afuera de la Caverna, haciendo alusión justamente a la figura de Platón, de que dentro de la caverna no sabemos lo que pasa. Vamos a intentar saber lo que pasa y para eso precisamente estoy con mi amigo y colega Jerko Ilić. Hoy vamos a analizar un tema absolutamente pertinente de ser analizado. Ha cogido ya mucha tinta y mucha opinión de por medio, pero sigue siendo necesario reflexionar sobre lo que es la desgracia, el ecocidio de la chiquitanía. Jerko, muy buenos días, inaugurando hoy este set fantástico. Hay que agradecer a la carrera de Ciencias Políticas, de la que soy profesor titular, que nos permite tener la posibilidad de llegar a la gente con ganas de criticar y de conocer más sobre este asunto. Muchísimas gracias, pues, al director de la carrera, Marco Antonio Velasco, y comenzamos hoy. Vale, muchas gracias por la invitación, gracias también a Marco Antonio Velasco, a la carrera, tienes toda la razón, al equipo que nos acompaña y este interesante set. Me gusta mucho el tema, o sea, el nombre del programa, o sea, Fuera de la Caverna, es muy interesante. Ese mito de la caverna de Platón requiere además una serie de explicaciones más interesantes y más profundas, y implica además que no nos movamos sobre la idea de las sombras, sino fundamentalmente lo que es las imágenes que están fuera de ese ámbito de lo abstracto. Así es. Y también, obviamente, dentro de lo que es ya la realidad supuesta. Muy bien. Vamos a hablar sobre lo que es, digamos, la certeza de partida de este programa. Y la certeza de partida de este programa es que Evo Morales ha desarrollado un modelo de extractivismo neodesarrollista. ¿Qué es esta palabrita tan pedante? Porque sí, hay que deglutirla, hay que comerla. Básicamente se puede traducir con la siguiente afirmación: la platita que circula en Bolivia, la platita que circula para hacer palacios como los de Evo Morales, dependen de una caja chica, de una gallina de los huevos de oro que se llama naturaleza. La naturaleza, si la tienes que agarrar así del cuello y sacarle, ¿no es cierto?, a la mala. A ver, mamita, ¿cuánto tienes? Sacudón, jalada de cabellos. Eso es lo que hace Evo Morales y ese es el modelo extractivista, sacar plata de la naturaleza. Llámese cordillera, llámese glaciares, llámese lagos, llámese ríos. Nosotros vamos a aprovechar toda esa naturaleza para mantenernos en el poder. Vamos a lograr que esa naturaleza nos dé platita, nos dé liquidez. Con esa tesis he escrito una columna que ha sido publicada el lunes en El Deber, que es la que va a guiar este programa, que es un decálogo sobre el medio ambiente. ¿Qué tendríamos que hacer? No quedarnos en la crítica, pero partir de una certeza, y te paso la palabra. Estamos viviendo al menos 10 chiquitanías. Hay potencialmente 10 chiquitanías. Hoy lloramos la chiquitanía, pero mañana podríamos llorar, precisamente porque esto no ha sido casual, es parte de un modelo de desarrollo, podríamos estar llorando otras chiquitanías. A ver, si me permites, yo estoy seguro de que muchos alumnos ya, los alumnos de la carrera de Ciencias Políticas, han podido ver la columna. Si no lo han hecho, es importante que lo hagan por Es dos bastante elementos. probable que no lo hayan hecho, ¿no? A los alumnos hay que darles las Bueno, cosas. entonces, a ver, que lo hagan. ¿Por qué? Porque más allá de tu tesis de cómo agarramos a la naturaleza y cómo hacemos de la naturaleza una caja chica, porque es básicamente, o sea, la naturaleza es un tesoro enorme. Disculpa que te corte, como estamos novatos, hay que mirar Ya. con cariño a la gente que nos viene así. Dale, sí. Me miras a mí y dale. Claro, lo que pasa es que para mí es Para mucho charlar, más fácil dale. charlar. Yo sé que eres charlador nato. Sí. A ver, lo que te decía, tú tomas este tesoro enorme que es la naturaleza, o sea, vasto, gigante, con una gran cantidad de historia, con una gran cantidad de potenciales y de recursos, y lo conviertes solamente en una caja chica, ¿ya? O sea, de ser además un banco enorme, lo conviertes en un monedero. Ese es el extractivismo, ese es el rentismo. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de la columna que tú has presentado? Y eso sí, los invito. Tú lo que estás proponiendo con estas nuevas chiquitanías no solamente una visión de lo terrible que va a ser hacia el futuro, que es básicamente el mundo distópico del cambio climático y de lo que nos va a ocurrir a nosotros, sino que estás planteando como propuesta realizar un nuevo inventario de lo que nosotros llamaríamos tesoros naturales. A ver, ¿qué me ha parecido interesante de la idea?
La energía, tomarlo como un tesoro natural más, no el único. No, pero no, te estás perdiendo. A ver, vamos uno por uno para que sea didáctico. Sí, no, lo que pasa es que tú planteas lo Yo siguiente. partiendo de una certeza. Déjame trabajar esto, lo del inventario de nuevo. No te estoy hablando de nuevos recursos naturales, te estoy hablando de nuevos tesoros naturales. Entonces, y dentro de lo que eran tesoros naturales, tú abarcabas territorios, pueblos indígenas, culturas, áreas protegidas, bosques, aguas glaciares, ¿entiendes? Todo eso requiere un nuevo tipo de inventario. ¿Eso qué significa también? Requiere un nuevo tipo de almacenero. Quien administra lo público, básicamente es un almacenero, pero requerimos otro tipo de almacenero. No el que va a agarrar toda la naturaleza y la va a convertir en un monedero y además se va a hacer rico con eso. Buena descripción. Hoy el almacenero agarra la naturaleza, la vuelve alcancía, la rompe además de tanto en tanto, o hace truquitos que rompe ahí, ¿no? De atrás del poto y va sacando las monedas. Sí. Eso están haciendo. Sí. De a poquito están destruyendo al chancho. Sí. El almacenero tiene que ser un poco más cuidadoso. Pero con esa consideración vale la pena ir a las chiquitanías, a las 10 chiquitanías. Y quiero comenzar por la primera leyendo alguna parte, ¿no es cierto? La primera chiquitanía que me parece la más preocupante, la de los pueblos indígenas. Debemos impedir que se consume la extinción de aproximadamente 20 pueblos indígenas de tierras bajas. Escúchese, el gobierno plurinacional está atestiguando o está logrando en esta coyuntura de nuestra historia que se mueran entre 16 a 22 pueblos indígenas, de acuerdo al antropólogo Álvaro Díez Astete. Se están muriendo de hambre, se están muriendo de enfermedades. Es decir, somos más pobres entre los pobres y el gobierno supuestamente plurinacional los deja morir. Y aquí, ¿cuál es la recomendación? La recomendación que daba, y creo que hay que ser muy enfático, es que debemos exigir la aplicación inmediata de la Ley 450 de diciembre de 2013 sobre protección a los pueblos indígenas de tierras, en general de tierras bajas y altas, en situación de vulnerabilidad en su calidad de guardianes de la madre tierra. Tenemos que aplicarla. Eso implica transferirles recursos. Eso implica no caer en esta política de etnocidio, ¿no es cierto?, gradual. Los estamos viendo morir y no se hace nada. Es la primera chiquitanía. La gran desgracia es que poblaciones bolivianas desaparezcan por una desatención, mientras el presidente está haciendo palacios, ¿no es cierto?, hermosos y museos. Esa plata debería ir a estos, pobres entre los pobres, marginales entre los marginales. Sí, pero ellos se contraponen a la ideología, pues, de los recursos naturales, o sea, de las energías de los recursos naturales. ¿Qué es lo que quiero decir? Está muy bien el tema de que si tenemos una normativa hay que cumplirla. Hay una norma. Ya, pero varios diagnósticos nuestros determinan más o menos que, a ver, la norma no es algo mágico. No porque exista la norma se va a cumplir y que por lo tanto vamos a poder ver los efectos de la misma. Necesitas toda una maquinaria detrás. Seguro. Necesitas los ayucos del almacenero para hacer cumplir. Pero ¿qué pasa con cuando esa norma se contrapone básicamente al éxito de convertir la naturaleza o los pueblos indígenas en caja chica? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, va en contra de lo que es su propia postura. Cuando tú les dices, aplica esta ley para proteger a los pueblos indígenas, a esos 20 pueblos indígenas, porque tenemos otro criterio al respecto de lo que ellos significan para nosotros, eso lo estamos diciendo nosotros a ellos, ellos te van a decir, pues lo que necesitamos es plata. No necesitamos preservar cultura, lenguaje, imagen, lo simbólico de ellos y hasta su historia. Necesitamos plata. Nos da igual a los indígenas con su historia, con sus mitos, sus costumbres, sus vestimentas, su folclore. Sí. Al carajo, necesitamos plata. Plata ahorita. Plata. Y eso es lo que les por lo estamos tanto, ofreciendo. esos indígenas en peligro de extinción son una amenaza a este modelo. ¿Por qué? Porque le dicen al gobierno, pará, es nuestra área protegida, es nuestro territorio, Sí. no lo vulneren. Al decir eso están deteniendo esta liquidez de platita, eso estamos diciendo. Sí, sí, pero es que además ellos te dicen, esto es lo más interesante, hay una ley que nos protege. O sea, en realidad a mí no me gusta hablar de que nos protege porque los sientes como minusválidos o inválidos. Hay una ley que nos potencia, ese es el tema. Que nos empodera. Las leyes sí, que los empodera, es más, de hecho, es el empoderamiento indígena. Pero quedémonos con esta primera recomendación. Hay que cumplir la ley de 2013. Hay que proteger a estos pueblos indígenas en peligro de extinción, en situación de vulnerabilidad, inmediatamente. El cómo hay que verlo, el cómo hay que discutirlo. Sí, Pero yo quisiera ir lo que es que a un segundo punto, sí, dale. para tratar de ser, ¿no es cierto?, lo más amplios e ir dejando ciertas lecciones y no quedar solamente en la denuncia. El segundo punto, la segunda chiquitanía. La segunda chiquitanía. Debemos impedir que se consume la extinción, bueno, no la extinción, más bien el uso, ¿no?,
que se siga privatizando los parques y las áreas protegidas. El vicepresidente, yo no sé si ignorancia, maldad o mero pragmatismo desalmado, pero ya ha dicho, nada, eso de las áreas protegidas, invento de los gringos, mamada, eso nos está diciendo, ¿no? Mamada, ellos han destruido medio planeta y ahora quieren jodernos la posibilidad de que nosotros manejemos nuestros recursos. Eso nos está diciendo. Sin embargo, de facto, lo que estamos viviendo, ellos que son críticos con la privatización, son los privatizadores de los parques naturales, son para ellos. ¿Para quiénes? Para sus colegas que venden los troncos de los bolivianos de manera ilegal, ¿no? Son troncas ilegales. Para que ellos tengan pistas de aterrizaje posiblemente de narcotráfico, ¿no es cierto? ¿Para qué más sirve esa selva? Para que se plante coca. ¿Para qué más sirve esas tierras? Para que puedas especular y vendérselas a brasileros. ¿Para qué más sirve esa tierra? Para urbanizarla y convertirla en renta extractiva urbana. Es decir, están utilizando la tierra, esta de las áreas protegidas, donde vive fauna y flora boliviana, como mercancía o como prebenda. Pero hay otra vez, bueno, plantear. Si su pensamiento es todo lo que tenemos dentro de lo que es el territorio, todo lo que está dentro del territorio es mercantilizable, es convertible en moneda, en plata. Tenemos el gran deber ideológico de llevar a nuestro país al progreso y para eso tenemos que convertir naturaleza en plata. ¿Te acuerdas de Shoshana Zuboff? Ese gran libro, el Surveillance Capitalism, el capitalismo de la vigilancia. Y Zuboff te planteaba una ruta en la que te decía qué pasa con el capitalismo. El capitalismo primero te convierte a algo que no era monetarizable, como era la naturaleza, y le pone un valor, y a partir de ese momento es cuando viene el boom de la revolución industrial, porque la naturaleza tiene un valor. Cada animalito, cada hoja, cada estructura verde tiene un valor en plata y hay que explotarlo. El segundo momento me parece que ella hablaba de que el comportamiento tiene un valor. Básicamente es la tesis del capitalismo de vigilancia. Tu comportamiento en redes tiene un valor. Por supuesto. Lo que antes tú hacías de manera natural, sacarte fotos en los cumpleaños, por eso tienes fotos en los cumpleaños así con huevadas aquí en la cabeza, ¿no es cierto? Y también así con corretitas, y gente que no querías pero que estaban ahí. Sobre todo a mí me pasaba eso con mis compañeros de colegio, ¿no es cierto? Ese comportamiento... Eras bastante nervioso, querías estar solo. Sí, me gustaba estar dentro de la caverna, ¿no? Ese comportamiento que era natural para nosotros empieza a tener un valor monetario, y eso es lo que ahora los chicos hacen, monetarizan su comportamiento, su imagen. Pero estamos de acuerdo. Ya, ahora, cuando te dicen, nosotros somos anticapitalistas, nos están mintiendo en la cara, porque en realidad lo que nos están diciendo, nos importa el valor de la naturaleza, pero para generar beneficio político propio. Y económico. Sí, cuando tú dices, a ver, debemos parar este mal uso, porque hasta cierto punto ellos creen que el valor que le están dando a la naturaleza es el valor adecuado. Porque además no son buenos auditores de la naturaleza. No hacen auditoría. Ya, entonces, ¿qué hacen? Te ven, por ejemplo, el bosque de la Chiquitanía. Ellos lo ven como un enorme territorio que puede ser pastizal, pero ya los expertos les han dicho, por si acaso el bosque de la Chiquitanía, que es uno de los 4 ecosistemas que están siendo afectados por las quemas, no es para pasto, ¿no? No es para explotar gas, no es para nada de lo que ustedes se han imaginado. Por lo tanto, están quemando un bosque que solamente servía para hacer bosque. Claro. ¿No? Pero en su imaginación ellos dicen, no, vamos a poner pastizal. Entonces vamos a hacer 800 millones de dólares en 10 años. A ver, para intentar ser sintéticos con cada punto, porque es súper interesante lo que dices, un poquito esta gente del gobierno y este modelo, Sí. ve a la Chiquitanía como un alcohólico, ve una botella de trago, digamos, no, puta, carajo, aquí me la chupo entera. Sí, claro, ¿sabes qué? Ve Es una cosa de adicción. alcohol puro y cree que es whisky. Claro. Etiqueta Y se lo saca a azul. lo bestia, digamos, ¿no? Y dice, qué rico whisky. No es whisky, No es. es alcohol. Pero humano. eso vale la pena que lo sepamos, ¿no es Sí, cierto? eso es importante. Están viendo la naturaleza en el marco, ¿no es cierto?, de esta suerte de adicción Sí. por platita fácil, ¿no? Sí. Como no hemos construido 14 años industria, ¿no es cierto?, no nos hemos apegado a desarrollar la ciencia, ¿no?, con tecnología, no tenemos una gran agroindustria, por lo menos extendida en el país. Sí. Aquí apelamos a la plata fácil. Es casi como estirar la mano, destruyamos el bosque y venga Sí, la plata, ¿no es sí, cierto? sí. Es caja chica, clic, 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 Sí, sonando. pero es que además- Las 3 manzanas se han juntado. Sí, Pero vamos al tercer punto. Dale al tercer punto. Porque sí, no nos vamos a quedar sino con...
la chiquitanía de los glaciares, aquí va a haber nueva desgracia. Sí. Cabe señalar que en todas las montañas a lo largo de la cordillera real se han detectado actividades mineras. Mineras. El gobierno está dando en concesión, así como está entregando hoy la chiquitanía, ¿no es cierto?, a los ganaderos y agroindustriales, a ciertos ganaderos y agroindustriales, y por supuesto a todos sus movimientos sindicales o a gente, ¿no es cierto?, cercana al gobierno, que no nos mientan con ese mito de que están entregando a los campesinos. Por favor, Diego Ayo, no seas racista, si está entregando a los hermanos campesinos. Si fuese a los hermanos campesinos, soy el primero en aplaudir. Por favor, los campesinos, que son los más pobres en este país, tienen que tener el derecho a trabajar, pero no son los campesinos, es a facciones de los campesinos, facciones leales a Evo Morales, que no tienen ningún plan productivo ni nada, son huestes, es el nuevo pongueaje político. Pero quiero terminar esto. ¿Cuáles? Esas actividades están destruyendo los glaciares de la cordillera, ¿no es cierto? Del 86 al 2005, 2015, el 43% de los glaciares nuestros bolivianos ya han desaparecido, ¿no es cierto? Aquí tenemos una nueva desgracia. ¿Qué va a implicar esto? Estrés y desabastecimiento hídricos en el futuro, no vamos a decir inmediato, sino inmediato. Bueno, ya es lo una nueva hemos chiquitanía. Ya lo hemos vivido, en La Paz. Al menos. Ya lo hemos vivido. Si quieres decir algo, por favor. Sí, a ver, mira, hay una cosa que me parece muy interesante. Otro texto que vale la pena que lean a la gente que le gusta este programa, más o menos, es un texto que está dentro de lo que es la Biblioteca del Bicentenario, que es el informe de 1827 de Petland. ¿Te acuerdas de haber leído? No, pero está entre los del Bicentenario, ¿no? Sí, Petland era amigo de Humboldt. Aprendió de Humboldt a hacer inventario de la naturaleza, no para que sea extractivismo, sino para saber el potencial de un país. Y hay una cosa muy interesante. Petland describía el Illimani, y describía el Illimani como una montaña de oro. ¿Qué cosa más En hermosa? 1827, ya. Pero ya también decía el informe. Se adelantó 200 años. Sí, no para. Pero no, es que ya decía el informe Petland que había comunidades mineras explotando los recursos del Illimani sin la supervisión estatal. El Illimani para nosotros, los que vivimos en La Paz, para paseños y no paseños, es muy simbólico, es como el guardián custodio de la ciudad. ¿Sí, correcto? Ya. Es un guardián, para que se lo sepan, es un guardián custodio de oro, es una montaña de oro. Y llevamos casi 200 años haciéndole lo mismo que al Cerro Rico de Potosí, símbolo fundamental de la construcción del Estado Nacional. ¿Qué tiene que ver el Illimani y la montaña? Es un glaciar. Yo le aseguro que el no Illimani es existe. un glaciar, disculpa mi brutal ignorancia. ¿El Illimani es como un glaciar? Claro que hay glaciares ahí. Bueno. Es parte de la reserva de glaciares que hacen esa No, cordillera, toda la cordillera, ¿no? sí, claro. El primer estrés que nos... Bueno, primero el estrés simbólico para los paseños de ver un Illimani desnudo, pelado, calvo. Imagínate eso. No, ya se fue ¿para qué La Paz? ¿Para qué vivir en La Paz? Primero. Segundo, si no tienes agua en el Tuni y en el Huayna, que son glaciares, ¿de qué va a vivir el Alto y La Paz? Yo quiero que vuelvan a ese momento, fue el 2017 me parece, ¿no? Todo enero del 17 con el Dakar encima y toda la miércoles, La Paz se queda sin agua, sobre todo lo que era la zona sur. ¿Y qué es lo que promovía el gobierno? Una pugna entre La Paz, el Alto y las comunidades indígenas alrededor para pelear por agua. A ese grado de mezquindad llegar. Ese es el riesgo que estamos corriendo con esta administración o con este modelo de administración que no conoce los valores de los pueblos indígenas, el agua, las áreas protegidas, los bosques. Me parece fundamental lo que dices, ¿no? Porque eso nos lleva precisamente a esto, a la chiquitanía de los símbolos de la bolivianidad, Sí. ¿no? Es decir, señores, a ver, es que es un acto de cinismo descarado del gobierno mostrar esto como una cuestión más, digamos, en el marco de una buena actitud, ¿no? Ayer tenía una entrevista precisamente en Palenque Televisión, estaba alguien del gobierno, no digo el nombre, pero decía, estamos avanzando bien, está todo relativamente controlado, y estos 14 años han sido pachamámicos, ¿no? Hemos, sí, tenido algunos contratiempos, es una pena lo de la chiquitanía, pero todo marcha bien, ¿no? Esa es la imagen. No marcha bien, carajo, no puede ser tan cínico. Sí. Este es un holocausto medioambiental. Estoy exagerando, prefiero exagerar que quedarme con ese matiz. No podemos seguir matizando, están muriendo, en este momento sigue muriendo, sigue el incendio. Y me vienen a decir que no, y el Evo Morales sale en todas las cámaras
de Europa y Asia con su trajecito ridículo como el gran héroe, es decir, intentan darle la vuelta a algo que es un crimen contra la naturaleza. No sean cínicos. Y sale, por supuesto, el despreciable de Quintana, ¿no es cierto?, diciendo que la derecha está por detrás. Sí. Y el presidente dice, qué pena, ¿no es cierto?, hay gente de la derecha, no entiendo, como nunca entiende, Sí. no entiendo cómo han aprendido. Señores, el Illimani se nos está yendo, esto no es casual, también han concedido a los mineros, se nos está yendo el lago Titicaca, Sí. se nos está yendo el Pilcomayo, que está lleno, ¿no es cierto?, de veneno, Sí. se nos está yendo el Salar de Uyuni, lo van a lotear porque está loteado básicamente. Es decir, todos los símbolos, por supuesto el Pantanal va a terminar siendo igual, ¿no es cierto?, una plataforma de cocales y de paso del narcotráfico, Sí, son vea, los frutos del narcotráfico. hay una cosa bien linda con lo del Pantanal, porque también es un ecosistema que está siendo afectado por los incendios, y había un acto de cinismo mayúsculo que decía, ¿cómo el Pantanal se va a incendiar si es pantano? No se han dado cuenta que con el efecto del cambio climático, uno de los efectos del cambio climático es que todas esas zonas se van secando. O sea, hay sequías, y donde hay sequía, hay básicamente el pasto para el fuego. No se han dado cuenta. Ellos ven el mapa de Bolivia no con los ojos, es muy interesante, no con los ojos de la nueva generación, que vea el mapa de Bolivia escudriñando los nuevos tesoros nacionales para protegerlos, potenciarlos y empoderarlos. Ellos ven el mapa de Bolivia, esa lámina horrible que nos daban en 1983, ¿no?, donde decía, aquí está el Mutuni y en este otro extremo está más o menos Voltebra, y tú no sabías qué era eso. Hay un país en medio, con recursos naturales interesantes. Entonces, ellos ven y dicen, ¿cuánto de esto lo podemos convertir en plata? Para la campaña. Porque Exactamente. tampoco es para el progreso. No es para todo el país. No. Para ellos. A mí me gusta mencionar eso, lo acabas de decir, Michael Shermer, que es un gran profesor gringo que habla sobre la ética. Él hace un rastreo, porque el tipo es ateo, nos dice, la ética no tiene que ver con Dios, dice, la ética es un proceso evolutivo de los humanos. Y nos muestra que el primer momento de la ética era una ética contigo mismo, ¿no?, y con tu horda, cuando éramos cromañones que estábamos ahí paseando por Europa, correteando, ¿no es cierto?, medio jalas. Pues, teníamos una lógica tribal. Esto se va acentuando, por supuesto, con los años, pero llegamos a avanzar en la evolución, y por algún momento de la historia, llegas, cuando somos naciones, a tener ética, consideración por tu prójimo que no vas a conocer nunca, pero pertenece a la nación. Imagínate, es un avance enorme. Porque la lógica era personal. Yo solamente tengo ética y consideración con los que están a mi alrededor, mi pariente, mi amigo, ¿no es cierto?, mi amante, No. O sea, con quienes puedes tocar, es lo que me Exactamente. Con quienes yo percibo. Exactamente. No hay abstracción del otro. Exactamente. Ya. La nación marca un hito evolutivo en lo que es la consideración hacia el prójimo. Tienes consideración por alguien que no vas a conocer, algún cruceño, porque es mi compatriota, por algún pandino, aunque no los conozca, tengo consideración por ellos, ¿no? Sí. Tercer gran momento, la Declaración de los Derechos Humanos. Sí. Tienes consideración ya no solamente con tu prójimo nacional, tu compatriota, Ya. no, sino con todo el mundo, en función a ciertos derechos mínimos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, esto es fantástico en la humanidad. Sí. Y esto, señores, estamos hoy en un momento de la evolución que requiere otro tipo de civismo, no con la patria, ni con el mar, ni con la selección de fútbol, con la naturaleza. Sí. Ya no solamente eres solidario en términos éticos con tu prójimo, y con cualquier tipo de China, solamente en función a los derechos humanos, sino con otras especies. Sí. Tienes que ser ético con el cocodrilo, aunque suene chistoso. No Sí. sé, Sí. ¿no? Sí. Con el panda, ¿no? Con la ballena, con los árboles. Eso, por supuesto, este gobierno que es profundamente endogámico, tribal, de horda, de facciones, ha privatizado el Estado, corporativo, ¿no?, feudalizado, no entiende esa ética. No entiende. No entiende. No tiene capacidad. entiende la ética de nación. A ver, porque todo lo que tú has descrito. Es más de clan todavía. Sí, claro, porque el nuevo ambientalismo plantea eso. A ver, ¿qué es algo que lo planteó? Voy a volver un poquito a Humboldt. ¿Ya te has leído ese libro, el Invention of Nature? La invención de la naturaleza. Altamente recomendable. Andrea Wulf. Una de las tesis de Humboldt decía. Pero me lo has explicado también que no Sí, sé si lo voy a leer. estamos hablando de 1809. Pero en todo caso, propaganda. Lo vamos a presentar en... Deberíamos presentarlo. Sí, Miércoles sí. lo va a presentar. Claro. ¿Cierto? Vamos a generar un club del libro, Sí, vale sí. la pena decir. Porque además vale la pena porque ahora estamos con los 250 años de Humboldt. Pero para, él planteaba, hace ya más de 200 años, 250 años básicamente, no, 200 años, que esto que estamos hablando de esta ética es parte de una red de vida. Él le llamaba Web of Life, la red de la vida. Así como yo te decía, ¿no?, la internet de la vida. O sea, la internet para los muchachos es la internet de la vida. Hay un tema también que me parece muy interesante, lo que has descrito,
clava muy bien por qué estos almaceneros son pésimos. Porque ellos entienden que la naturaleza es un recurso que puede ser utilizado y puede ser mercantilizado, pero solamente para su entorno más cercano. Es por eso que el Chiquitán no entra. Es por eso que el Mostetén no entra, el Ezeiza no entra, el Huenayec no entra dentro de su esquema. Movimos. Pero ¿sabes qué? Sí, no entra tampoco el paseño de la zona sur, no entra el cruceño que vive en un municipio que no sea o Montero o el Plan 3000, ¿ya? ¿Por qué? Porque son sus clanes, o sea, ellos quieren la naturaleza en abundancia para convertirla en recursos para solamente su clan chiquito, que afortunadamente estamos demostrando con es brillante lo que dices. O sea, no hay que son solamente un tercio de este país. O sea, que no somos ni siquiera bolivianos en un sentido solidario del término. Construyendo con una imagen única. No. Yo creo que con este gobierno hemos retrocedido en eso. Hiper mezquinos. Además es eso, es a la banda, es a su banda. La horda. A su galería, a su tribal. horda. Yo he mencionado la palabra tribal y he recibido ataques en Face, el racista. Está diciendo que son tribus. Son pues tribus, carajo. Son tribus. Son tribus hordas cerradas, endogámicas, corporativas. Eso es lo que son. Sí. Funcionan solamente para su clan. Es realmente Alibaba y sus 40 choros. Eso es lo que son. Pero eso es lo que estamos tratando de describir. Y es lo que estás tratando de describir. A ver, utilizan el recurso de todos nosotros, nuestros tesoros naturales, sí, ¿no es cierto?, para ellos. Para beneficio de la facción. Sí, pero además no están progresando. A ver, fíjate los datos de crecimiento, dentro de los términos de crecimiento además y progreso en el Chapare. Su factor de crecimiento, su simbólico de crecimiento es la pantalla, la Smart TV plana, el autazo, ¿no? El autazo, la gasolineraza, la parabólica y el pavimento. No hay inversión en cultura porque no hay mejores colegios en el Chapare. No hay bibliotecas en el Chapare. No hay centros de emprendimiento. Más importante que eso, vos sabes, la Lique Andersen, PhD en Economía, nos muestra, imagine usted esto, lector, para que se dé cuenta cómo funciona este modelo, el modelo de Evo Morales. Es decir, ¿dónde crees tú que están las familias más pobres de Bolivia? Primer lugar, Santa Cruz, 15.000 familias. Segundo lugar, El Alto, 14.000 familias. Tercer lugar, Villa Tunari, 14.000 familias. Cocaleros pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que este gobierno funciona para una oligarquía cocalera, ni siquiera para todos los cocaleros. Exacto. Cuando aquí de manera incluso racista decimos los cocaleros en general, detestándolos, señores, ellos también son víctimas de una rosca. Sí. Evo Morales funciona en una suerte, ¿no es cierto?, de confederación de oligarquías, ¿no? Sí. Pero no me quiero quedar, por supuesto la gente puede leer esto, no tenemos que ser exhaustivos con todos, pero este punto de quinta chiquitanía sí quisiera leerlo, ¿no? Porque es la chiquitanía urbana. La chiquitanía urbana, no podemos enervar el modelo de extractivismo urbano, debemos decir sí a la regulación de la expansión urbana sobre áreas y territorios verdes. El crecimiento de las ciudades y áreas metropolitanas de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba ha convertido las zonas periféricos rurales en materia prima del capital transnacional. Y por supuesto del capital nacional, terratenientes urbanos, loteadores, especuladores de tierra, ¿no es cierto?, subiendo el precio de la tierra, no para vivienda pobre o para vivienda social, no, simplemente, ¿no es cierto?, para lucro. Especulación. Especulación, y eso estamos haciendo con la tierra, ¿no es cierto?, dejar que engorde. Esto es grave y esto es parte, ¿no es cierto?, de lo que es ese modelo extractivista, ¿no es cierto?, lucrar con la materia prima que en este caso es la tierra. ¿Cuál es la recomendación acá? Necesitamos un pacto urbano, necesitamos promulgar 14 años, Evo Morales, no has promulgado una ley de urbanismo. No tienes idea que esta Bolivia de hoy en día, el 2030 va a tener el 85% casi viviendo en las ciudades, ¿no? De los 15 millones de bolivianos, 12 van a estar en las ciudades. El desarrollo es de las ciudades, necesitamos ya un pacto urbano. Sí. Ese es el punto central. A ver, conversamos de esto cuando veíamos el tema del World Trade Center en La Paz y también del proyecto Techo en Santa Cruz. Sí, ¿no? El World Trade Center era ocupar un espacio, sí, es un espacio así como árido, pero no era para vivienda social o para una incorporación dentro del inventario urbano en positivo, sino era más bien para la construcción de una serie de asentamientos ejecutivos, porque además en un lugar donde podría haber 2 edificios, meterle 8, ¿no? Era como una suerte más de parqueo de edificios, así. Alta densidad, todos... ¿Cómo se llama cuando vives lleno de gente? Tugurio. Tugurización de la ciudad. Pero iba a ser un tugurio clase A. Estrato ABC1, para que los entiendan los que estudian economía, ¿no? Era un tugurio estrato ABC1.
Y el tema del proyecto Techo Te habrán entendido los estudiantes de economía, yo no. Sí. ¿Qué es eso? ABC1 es el estrato más alto, más o menos, de ingresos. Por ingresos, ¿sabes? No, claro. ¿No? Ya. Sí. En Santa Cruz hay este proyecto de expansión urbana hacia una zona que está encima del gran reservorio de captación de agua de esa gran esponja natural que le provee agua cristalina, pura y potable a Santa Cruz. Y no estamos hablando del Santa Cruz de 1970, donde eran 34 familias que hacían un carnaval. Estamos hablando aproximadamente de 2 millones de personas, de todo el crisol de la bolivianidad, porque además Santa Cruz se ha convertido básicamente en la capital multipluricultural de este país, porque todos van a Santa Cruz. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces tienes una mini Bolivia en Santa Cruz. Entonces una mini Bolivia se va a quedar sin agua porque hay unos terratenientes urbanos, ¿no es cierto? Fíjate, Que han decidido, importante. ¿no? Es otra chiquitanía. Mira lo que estás diciendo, Sí, es sí. durísimo. Porque han decidido, ¿no es cierto?, que todo ese espacio que está encima de esa esponja de agua, ¿no es cierto?, tiene que tener un precio, y es el precio de una covacha. Me encanta, pero ese tema lo vamos a discutir en un programa entero, todo Vale. que es ciudades. Pero vale la pena mencionar. No, pero es que para lo del pacto, porque además aparentemente da la sensación de que no está ocurriendo nada, pero sí hay movimientos pro-urbanos positivos en La Paz, como también lo hay en Santa Cruz, que son apagados más o menos por toda esta gran, enorme maquinaria propagandística en las cuales participan alcaldías, pero fundamentalmente el gobierno. ¿Por qué? Excelente. Porque además desde hace 5 años yo veo percibiendo una suerte de clash of, ¿no?, de civilization, es lo que decía Samuel Huntington, ¿no es cierto? Sí. Porque hay un clash Choque of, de civilización, hay un sí. choque, ¿no? El gobierno ha promovido la idea de que hay un choque entre ciudad y campo. Yo me pongo a pensar, pero ¿acaso la mayoría de la gente que vive en las ciudades no es también la mayoría de la gente que vive en las zonas rurales? No es que tú migras del campo a la ciudad y te quedas únicamente en la ciudad, siempre mantienes ese nexo con Dos el pies. campo. Eres elástico. Sí. Eso es lo que se llama una Como migración decía el elástica. título fantástico de Godofredo Sandoval, Javier Albó, ¿te acuerdas? Sí, a ver. Cabalgando entre dos mundos, un libro de Sí. los 80, ¿no? Los Sí, gigantes. sí, sí. Buen punto. Pero vamos a una más de las chiquitanías, Vete. son 10, no importa, la gente podrá leer. Sí. Porque vamos a ir concluyendo con esto, la chiquitanía agrícola que la llaman, ¿no? Debemos aplaudir la solidez productiva de la agroindustria, seguro, Ya. pero no podemos entrar, ¿no es cierto?, en complicidad con visos de repartija de tierras, legalización de desmontes, pago mínimo de impuestos, consolidación de subsidios eternos, que deben ser debatidos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los otros temas? Por supuesto, uso de transgénicos, viabilidad de la bioenergía, todo esto está en juego. En ese sentido debemos decirle al MAS, ya no podemos alentar estas alianzas de lucro, pactos de despojo de la naturaleza, con una frontera ampliada, una frontera agrícola ampliada, que por supuesto está penetrando cada vez más en lo que es la Amazonía, Ya. en lo que es la Chiquitanía, en lo que es el norte absolutamente verde de Bolivia. Es decir, es una agroindustria que si no se la regula puede ser potencialmente destructiva. Toda esta idea, y con esto concluyo, que decían además, estamos produciendo 17 millones de toneladas de alimentos, vamos a producir más, vamos a llegar a los 45 millones para eso, Sí. vamos a lograr que por año incrementemos 1 millón de hectáreas de producción. ¿Qué implica todo esto? Potencialmente implica nuevas chiquitanías en otras partes de Bolivia. Sí, sí. Voy a tratar de hacer una especie de pirueta numérica. Y empiezo con lo siguiente, estoy haciendo una comparación. En el Brasil en este momento llevan ya 80% de la desforestación de lo que son los de áreas en la Amazonía. 80% de desforestación. Una maquinaria de aniquilar la naturaleza es Brasil. ¿Cuál es el discurso de la agropecuaria industria en el Brasil? Cállense, les dicen. Porque esa deforestación significa, sumen, les dicen muchachos, le estamos vendiendo 1.500 millones de dólares de carne a Hong Kong. Le estamos vendiendo 1.000 millones de carne al año. No ayer y nunca más, al año a China. Le estamos vendiendo 559 millones de dólares a Irán. Le estamos vendiendo 487 millones de dólares en ganado a Rusia. Sumen, muchachos. Les da básicamente, claro, eso lo ven los agroindustriales bolivianos, los agropecuarios bolivianos, dicen, eso es el gas. Es nuestro nuevo... 6.000 millones de dólares en ganado. Eso significa para ellos la Chiquitanía, la Amazonía. Si logras destruir y aniquilar la Amazonía y la Chiquitanía, pero esto es lo loco. Las cifras no son como el volumen del Brasil. Brasil puede tranquilamente ser 4.000 millones de dólares vendiendo en ganado y matamos a Amazonía.
¿ya? Bolivia, matándose a Amazonía, apenas llegaría en 10 años a producir $800 millones al año. Y ahora quiero cerrar mi ciclo para demostrarte y demostrar a la gente que no saben calcular, más allá de que 16 más 16 son 24, ¿no es cierto? Ahorita lo que ha costado... 9 más 9 más 9. No, 30 y 40 mil. No, pues 18, no. Es su presidente, un capo total. Para. Lo que ya ha significado este 1.700.000 de hectáreas quemadas en la Chiquitanía equivale a $1.200 millones. Lo han sacado de... Lo he visto, ¿cierto? Ya. Exactamente. $1.200 millones. Eso significa que estos ganaderos que han hecho pacto clandestino para aniquilar la naturaleza y enriquecerse, y sobre el pretexto de que van a dejar algo de plata al gobierno, al país, al gobierno, ya están mintiendo. Porque ya no es negocio. Ahorita Bolivia está subvencionando a esos ganaderos. Este es otra forma de subvención. Nosotros... No, este desmonte además... Ya estamos subvencionando. Ya no hay negocio. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú dices, tú me vendes esto, yo te pago esto y me parece genial. Ya no hay negocio. Porque Déjame decir esto. Viene el Estado que pone la plata. Déjame decir esto. En general, estos agropecuarios han recibido subsidios del diésel, por ejemplo. Sí, señor. Han recibido toda la comprensión del gobierno respecto a lo que es la permisividad con los transgénicos. Sí. Han recibido, además hay que decirlo, porque es una de las mentiras más destructivas del gobierno, más cobardes del gobierno, decir, no, es solamente un decreto. No, señores, como lo muestra Leonardo Tamburini del CEGIS, Sí. investigador, es una plataforma normativa con Sí. 12 leyes, Sí. leyes de restitución de bosque, Sí. perdonazo forestal, papitos, paguen poquitito, no importa, deforesten lo que les dé la gana, les voy a cobrar una multita nomás, métanle, Si es que... 12 de esas normas, 12. Sí, sí. Es decir, esto no es un decretito, No no es sean un mentirosos. Otra dádiva para ellos. ¿Qué dádivas más hay? La ley de biocombustibles. ¿Qué dádivas más hay? Bueno, lo que teníamos antes, el ALCA, que era precios preferenciales para la venta de nuestra soya, cosa que está muy bien en todo caso. Eso estaba excelente, pero es, por supuesto, parte de los subsidios. ¿Qué subsidios más hay? La función económico-social de la ley INFRA, de la ley de saneamiento de tierras, que te decía solamente 2 años para la supervisión. Supervisan si estás produciendo o estás haciendo engordar la tierra. Se han hecho extender de 2 a 5 años. Es decir, le has dado absolutamente todos los chances, ¿no? Si fuese en términos de hijos, diría, papá, voy a estudiar, pero si me das una cama doble, ¿no? Tome su cama. Papá, voy a estudiar, si me das auto, tome su auto. Papá, voy a estudiar, ¿no es cierto? Si me das $1.000 de sueldo, tome, papito. Y al final, el niño termina tirándose, ¿no? Un subsidio más, un subsidio de ese conjunto de servicios, así hay que verlo, es esta quema. Sí. Este desmonte de la Chiquitanía es decirles, te las voy a dar planitas para que produzcas. Sí. La pausa ecológica del presidente Morales es una hipocresía. ¿Quién va a controlar más de 1 millón de hectáreas? ¿Dónde van a estar los supervisores de que no se está mercantilizando esto, de que no está entregando como preventa? ¿Dónde? Y además, si es que llega a ver estos guardianes de la naturaleza, los va a mandar el Quintana. ¿Vas a creer que los guardianes del Quintana van a controlar esto? No, Nadie va a controlar. Esa tierra se va a volver mercancía. Sí. No nos mientan con su pausa ecológica. Sí, bueno, pero ahí viene la gran pregunta, y eso ya deberían tratar de resolver a las personas que nos están viendo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para detener todo esto? Por supuesto, no votemos por Evo Morales, eso está clarísimo. No podemos mantener este estado de postración de la naturaleza, ¿no es cierto? Pero en realidad yo ampliaría además el no voto a aquellos... Con resistencia activa. Sí, es no la votar, naturaleza. sí, pero no solamente a Evo Morales, porque Evo Morales es parte de este pacto clandestino, pero hay un grupo Es cierto, la clandestino gobernación, también, ¿no es es cierto?, cierto, que ha promovido esto porque consideran que no son ni inmorales ni antiéticos. ¿Por qué? Porque lo están haciendo para su clancito. Sí. Ya, y lo que tú dices, tiene que haber una resistencia activista que se demuestre también en una nueva plataforma legal ambientalista, pero por sobre todo esto, de un voluntarismo de control, porque la ABT no supervisa bien. Ese es el gran problema. ¿Bien? No O sea, supervisa. No. Ese La es ABT otro de los elementos de este escarnio, que la ABT y el INRE están tomados, están copados. Sí. Por eso, Amalia Pando ha denunciado ya la existencia de un clan Rojas y de un clan Cocarico. Sí. Sus parientes dominando la ABT, ¿para qué? Para repartirse tierras. Sí. Para hacer negociados, por ejemplo, con los menonitas, ¿no? Sí, El hermano sí. Cocarico. Y Rojas igual. Sí. Es decir, están loteando. ¿Qué nos muestra la Fundación Tierra? Hay 20 millones de hectáreas fiscales en Santa Cruz, o sea, libres para otorgación. Sí. De esas, se supone que 7 millones ya han sido otorgadas, no pues a campesinos pobres, como nos quieren hacer creer algunos que nos dicen racistas, no,
a su gente. A su propia gente. Hace 5 años el INRA no entrega expedientes agrarios, no sabemos la información, no hay transparencia, están entregando a lo bestia. Sí, una de las grandes denuncias del anterior director del INRA era que existía un INRA paralelo. Pero ya no es paralelo, ahora es de frente. Claro. El INRA paralelo construido por la Chacollo que se lo ha subsumido, se lo ha fagocitado al INRA. Verdad. Mira lo que es un ejemplo desde la paraestatalidad, la Como lo informal se antiestatalidad. come a lo formal. Sí, ¿no? Como de lo paraestatal, te Lo lo clandestino, antiestatal. perfecto, Sí. además lo clandestino se devora. Sí. Señores, tenemos que ir cerrando. Yo te cedo la palabra para cerrar, por favor. Si quieres decir lo último. Sumamente corto, porque ya que te gusta tirar más o menos las cartas de a quienes has leído. David Wallace Wells ha sacado un libro muy genial en 2019, este 2019, que se llama The Inhabitable Earth, que está traducido como La Tierra Inhóspita. Y ahí habla de los elementos a los que ya vamos a tener que acostumbrarnos a vivir nosotros como humanos. Por eso me pareció fantástico lo que decías de Sherman, de esta ética para con todo esto. Primero, que el cambio climático se va a dar mucho más rápido de lo que estábamos pensando. Sí. Ya. Eso significa que lo vamos a vivir nosotros, no nuestros hijos, nuestros nietos. Dos, los costos del cambio climático van a ser enormes. Está estipulado en 36.000 trillones de dólares. Es una cifra que nadie puede describir. Ya. Y por último, ¿cierto?, este nihilismo ambiental. Lo que tú has descrito de gente que dice, pero hace 14 años estamos bien. Hay leyes para los pueblos indígenas, hay leyes para la protección de los bosques, hay leyes para la protección de bla, bla, bla. Eso se llama nihilismo ambiental. Están negando. Los negacionistas, nihilismo. Sí. Sí, son negacionistas. Es como decir, la Tierra es plana, ¿no? A ese nivel de imbecilidad es. No hay problema con el cambio climático. Esta quema de los glaciares, si es un pequeño desastre, no hay necesidad de declararlo desastre. Mira esa retórica. No quiero el gobierno. Es un desastre, pero no es desastre. Es un desastre porque nos afecta a todos, y el volumen y el tamaño, pero no nos ha desbordado, por lo tanto no es desastre. Es George Orwell con los cerdos. Sí. Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, ¿no? O sea, ya es la distorsión chapulinesca del lenguaje, ¿no? Sí. Señores, hay más afinidad, ellos que se creen antiimperialistas, entre Evo y Trump, que nunca en la historia. Y Trump Bolsonaro es un negacionista. El año pasado, Sí. Estados Unidos, en sus oficinas medioambientales, sacó un informe de 16.000 páginas, elaborado por 300 investigadores de altísimo prestigio de las mejores universidades. Trump vio el informe así, dijo, I don't believe it, no les creo. No les creo. Estamos en lo mismo, la trumpización de Bolivia, o la bolivianización de Trump. Aquí se juntan corazones, Trump y Evo un solo corazón, negacionistas, Sí. torpes negacionistas que están destruyendo el medio ambiente, no podemos permitir. Cognicidas. Nos vamos. Sí. Gracias.